Muy bien, ¿cómo estamos? Ya de vuelta acá con el tema de rentas equivalentes. Espero que le esté yendo bien y continuamos. Cuando hablamos de rentas equivalentes, ¿no? Es parecido a rentas anticipadas. Para ello vamos a utilizar, por ejemplo, valor futuro y valor actual, para cálculo de valor futuro y valor actual. Entonces, tenemos el valor presente, que es P, multiplicado 1 más la tasa elevado al tiempo menos 1. Luego tenemos el valor actual o valor presente igual el valor P, 1 menos 1 más la tasa elevado a menos 1, menos N entre la tasa. Y en este caso, con anualidad anticipada, ¿no? Si tenemos una anualidad anticipada, tendríamos la siguiente, ¿no? El valor actual, R, 1 más, menos 1 más la tasa equivalente, menos N menos 1, todo dividido entre la tasa equivalente, más 1. En caso de valor futuro, de la misma forma, ¿no? En caso tenemos agrupamiento, acá, por ejemplo, tenemos pagos únicos que podríamos hacer periodo 1, periodo 2, y al final tenemos pagos únicos, ¿cierto? Entonces, factor de agrupación sería P igual a R multiplicado por la tasa entre 1 más la tasa entre 1 entre P menos 1. En este caso es cuando hablamos de agrupación. Si hablamos de distribución, podemos utilizar esto acá, ¿no? Para el cálculo de valor P. Es un esquema de que puede apreciarse como el pago periódico que se distribuye en varios pagos, ¿no? Entonces, en ese caso, utilizamos esta fórmula. La tasa, lógicamente el R entre todo eso ahí, tasa por R entre 1 más la tasa elevado acá menos 1. Acá vienen a ser los periodos. En caso del anterior son P, vendría a ser los pagos, ¿no? Y vamos con los ejercicios de directo, acá tenemos en Excel. Bien, este ejercicio tenemos, o les pide calcular pagos equivalentes, ¿no? Calcular los pagos equivalentes, que es bien ser el valor P. Y vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Y para ello, vamos a ver primero la renta, ¿no? La renta, por ejemplo, es 1.500. Para ello tenemos la tasa nominal 3%. Como dice es anual, capitalización anual, entonces lo dejamos tal como está la tasa. Pero si en caso que nos dijera mensual, como en los siguientes casos, tenemos que hacer la conversión. Entonces no se olviden el tema de la conversión. Entonces, acá lo que vamos a utilizar es que viene a ser el pago equivalente, ¿correcto? El pago equivalente que es el R multiplicado por la tasa. Bien, luego hacemos la potencia, ¿no? Porque tenemos que elevarlo al cuadrado, pero estamos haciendo la división, ¿correcto? Tenemos que hacer la división. 1 más la tasa, pero acá la potencia lo que va a hacer es igual, acá la potencia vendría a ser 1 entre 12. ¿Pero por qué 1 entre 12? Porque te dice que el periodo de pagos va a ser mensual. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividirle 1 entre 2. Bien, 1 entre 2. Bueno, cerramos lo que es la potencia y menos 1. Bien, menos 1. Y tendríamos ahora dividir enter, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Mire, los pagos, acá estamos viendo la capitalización anual y mensual, ¿no? Estamos en la condición en el primer caso, de factor de agrupación, ¿no? Entre el pago. Estamos viendo esa característica, ¿no? Estamos yendo de anual a forma de pago, que sería mensual. Luego tenemos el siguiente, ¿no?
en la letra B. Bueno, el pago en este caso, el que viene a ser el R, o periodo, 3.500. Pero acá la tasa nominal es, acá debe ser anual, es anual, tasa nominal anual, es anual, y como dice trimestral, tenemos que convertirlo a trimestral. Un año tiene 4 trimestres, entonces 6% entre 4 sería 1.5. Ahora, si queremos calcular acá, utilizaríamos la fórmula que está el segundo, de distribución. Acá lo que vemos es, mira, cada periodo de pago. Observamos, ¿correcto? Observamos de que los pagos, mira, se capitalizan de forma trimestral, ¿correcto? Forma trimestral. Pero lo tenemos que calcular a semestral, ¿no? Periodo de pagos es semestral. Entonces estamos yendo, si este aquí es mayor, trimestral es menor que semestral. Entonces si vemos es ahí, los pagos son mayores, ¿no?, que la capitalización, entonces utilizamos la fórmula que es el segundo de distribución. Pero en caso anterior, la capitalización es mayor que los temas de pagos, ¿verdad? Capitalización es mayor, entonces utilizamos la primera fórmula. Bien. Y observamos acá, ¿no? Utilizándose la segunda fórmula, bien, en la segunda fórmula es R, que es 3.500, multiplicado por la tasa, que está acá. Todo eso dividido entre potencia de 1, ¿no? 1 más la tasa elevado a 2. ¿Por qué 2? Porque estamos hablando de trimestre a semestre. ¿Cuánto hay? Un semestre tiene dos ese valor de acá, ¿no? Periodos. Vendría a ser 2 periodos. Menos 1, entonces cerramos paréntesis y enter, ¿no? Y obtendríamos ese valor. Ahora, tenemos el siguiente, el caso C. Acá estamos yendo de los pagos trimestre a semestre. Es similar que el primero, ¿no? ¿Por quién es mayor? ¿Semestre o trimestre? Trimestre, entonces es similar que el primero. Vamos a hacer eso. Mira, ¿ves? Es similar. Es decir, la capitalización es mayor que el periodo de pagos. Entonces, vamos a utilizar esta capa, ¿no? El monto que te indica 2.800 y luego 5%, la tasa nominal anual, y pasamos a semestral, sería 2.5. Y utilizamos ¿cuál? La primera fórmula, ¿no? Porque ¿quién es mayor acá? ¿Los pagos o quién va a ser mayor? Acá tenemos que los pagos van a ser al final, ¿no? El pago va a ser mayor que cada una de las rentas, ¿no? En cambio acá, ¿qué es lo que ocurre? Los pagos, ¿correcto? Los pagos van a ser menores que R. ¿Sí? Es lo que estamos viendo, pues, ¿no? Vemos acá, mira eso. Está muy sencillo, ¿no? Si se dan cuenta, R en el segundo caso, mire, cuando es distributiva, ¿quién es menor? RB, 3.500. ¿Cuánto es el valor de P? 1.736. ¿Ves? En cambio, en el caso anterior, cuando los pagos es mayor que R. Pagos es mayor que R. ¿Pagos cuánto tenemos? 18.000. ¿R cuánto es? 1.500. ¿Ves? Es sencillo. Sin caso que fuera así, ¿no? Y mucho va a depender de lo que estemos utilizando, pues, ¿no? Vamos de mayor a menor, ¿no? Si, por ejemplo, los pagos es, por ejemplo, como el primer caso, la capitalización es anual, ¿no? Entonces, utilizamos como si fuera el valor de P, ¿no? En la parte de esta columna de capitalización. Yo podría decir, ¿no? ¿Quién es mayor?
P, que viene a ser de pagos anualizados, ¿quién es mayor? ¿Años o meses? Años, entonces años va a ser valor de P. Y luego empiezo a comparar en el siguiente caso, miren, acá. ¿Quién es mayor? ¿Trimestral o semestral? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Sería semestral. Semestral es mayor que, entonces si es mayor, utilizo este acá, miren. R es mayor que P, porque los P son los pagos que se van realizando cada periodo. Bien, en el caso C, hacemos lo similar, hacemos similar el caso C. Acá lo que vemos es igual 2.800, ¿no? 5% anual, dividimos y obtendríamos valor de P. ¿Quién es mayor acá? P. Entonces, ¿dónde es mayor P? Es en el primer caso. Entonces, el primer caso es lo que hemos utilizado, ¿no? La fórmula. ¿Ves? El primer caso. En casos de la misma forma, igual, acá ¿quién es mayor? Si hablamos de tiempo, ¿no? De trimestre o anual. Anual, entonces el anual, esta parte de acá representa lo que es R. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Años o trimestres? Años. Entonces, ¿dónde vemos eso ahí? En la segunda fórmula. En la segunda fórmula vemos que R es mayor que P. Entonces vamos a utilizar la segunda. ¿Bien? Ahí está, ¿ves? Tiempo 4, ¿no? 4 es el periodo. ¿Bien? Muy sencillo. Ahora vamos a ver el cálculo teniendo ya la información, el valor de P, periodo de pagos, para calcular en este caso inclusive el factor de agrupación o factor de distribución, ¿no? Teniendo esa información. Voy a bajar esto acá. Y luego podríamos acá igual, ¿no? R representaba acá R para poder comparar, ¿no? Bueno, este acá, vamos a poner este acá, más o menos. Acá se el valor de P, ¿no? Para poder distinguir. Correcto. Entonces, ¿cuándo utilizamos vamos a utilizar acá? ¿Cuándo utilizamos el primero? Este acá. Cuando es agrupación, utilizamos cuando P es mayor que R. Entonces, agrupación, utilizamos esta agrupación, utilizamos cuando P es mayor que R. Y este acá cuando utilizamos los casos contrarios, cuando R es mayor que P. Bien, entonces, repasando, agrupación, P cuando P es mayor que R. Cuando P es mayor que R, utilizamos agrupación. Y distribución utilizamos el caso contrario, cuando R es mayor que P. Bien, entonces mucho va a depender de eso. Vamos entonces a continuación. Acá, en el primer caso, la letra A, dice el nominal 3%, ¿correcto? 3%. Si es 3%, ¿no? Si es 3%, tenemos, ahí está la tasa 3% anual, pero dice capitalización mensual. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Meses o años? ¿Quién es mayor? Mayor es años, entonces R mayor que, entonces utilizamos la segunda fórmula que está acá, por distribución para calcular el valor de P. ¿Bien? Entonces el valor de P va a ser 82. ¿No? Ahí está la fórmula. Pero antes de llegar a la fórmula, primero hacer conversión. ¿No? 3%, ¿correcto? 3% lo dividimos entre 12. ¿Bien? Entre 12. Si lo dividimos entre 12, vendría a 0.25.
Acá 48. ¿Por qué sale 48? Porque un plazo de 4 años. Correcto, 4 años. Y luego R, ¿no? Este N vamos a utilizar para calcular el valor actual y el valor presente. Acá simplemente las conversiones primero. Entonces, calculamos primero este acá. El valor de 1000 por la tasa, ¿correcto? Puedo subir este acá. R, que viene a ser 1000 por C, que es la tasa, ¿entre cuánto? Entre potencia de 1 más, estamos utilizando la segunda fórmula, esta acá. Entonces, el tiempo que es 12, porque estamos hablando de que un año tiene 12 meses, entonces 12. Menos 1 y enter. Bien, estamos utilizando esta acá, la fórmula que dice P igual R corchete 1 entre 1 más la tasa elevado al K menos 1. Bien. Y teniendo ya este valor, ya podemos calcular el valor actual y valor futuro. Bien. El valor actual, ¿cuánto es? El valor actual es P por 1 menos 1 más la tasa menos 1, todo es dividido entre la tasa, ¿no? Esa es la misma fórmula que tenemos que utilizar, pero ya teniendo el valor de P. Igual, para calcular el valor de final, también utilizamos la fórmula que está al siguiente. Entonces, no es complicado, como le decía, teniendo estos criterios más que nada. ¿Bien? Teniendo estos criterios. Teniendo esos criterios claros, no va a ser complicado. Tasa nominal anual, 6%, tasa nominal semestral. Ahora, acá igual, mire, semestral y trimestral. ¿Quién es mayor? ¿Semestre o trimestre? El mayor es semestre. Entonces, estamos viendo de que P es mayor que R. P mayor que R. Entonces, la primera fórmula, ¿no? Factor de agrupación para calcular el valor de P. Ahí está. Mira, ves. Bien, entonces, acá lo que desarrollo es en potencia, va a depender de esta conversión. Mira, si semestre, trimestre. Un semestre, ¿cuántos semestres tiene? 2. Entonces, pero acá lo que hacemos es 1 entre P, mire, periodo de pagos, ¿no? Semestre, ¿cuántos pagos se hace en un semestre? En trimestral, 2 pagos. Entonces, 1 entre 2. 1 entre 2. ¿Bien? Porque el 2 viene a ser el valor de P. 1 entre P, dice. P vendría a ser 2. ¿Bien? Y todo es menos 1. ¿Bien? Una vez que tengamos el valor de P, igual, trabajamos para calcular el valor actual y también el valor futuro. Acá para el tiempo N, si utilizamos el 10 meses, por ejemplo, ¿no? Utilizamos el 28. ¿Bien? Luego, el siguiente, ¿no? En la letra C. La letra C podemos trabajar igual. ¿Qué es cuánto dice la tasa? 5%, nominal trimestral. Entonces, un trimestre, ¿cuántos semestres tiene? 2. ¿Quién es mayor, P o R? Sería R. Si R es mayor, utilizamos la fórmula que dice factor de distribución. Bien, si factor de distribución utilizamos para calcular el valor. Para ello, ahí está la fórmula. El R multiplicado por la tasa entre potencia, 1 más la tasa, y para exponente en cuánto. Si estamos hablando un trimestre, ¿cuántos pagos se hacen en un semestre? 2 pagos. Entonces, menos 1. ¿Bien? Y ponemos enter, ahí está el resultado. Una vez que se tenga eso ahí, podemos calcular el valor actual con la fórmula que está ahí para ambos casos. Luego, el siguiente, la letra D, tenemos lo siguiente, valor anual 10%, tiempo 5 años, ahí dice que anual, igual, ¿no? En este caso, son iguales, entonces ya podemos calcular, ahí no es igual, porque ahí dice mensual, ¿no? Estamos hablando de que P es
P acá es igual, P es igual es mayor que R, entonces P mayor que R, utilizamos las primeras fórmulas, donde dice factor de agrupación. Entonces, factor de agrupación te dice R multiplicado por 1 entre 1 más la tasa, pero acá, perdón, acá ya desarrollamos, estamos en el siguiente. Acá estamos, en la C, en la letra D. Entonces, 1 entre 12. ¿Por qué 1 entre 12? Hablábamos del tiempo, ¿no? Entre la potencia. Porque dice 1 sobre P. Años, meses. ¿Cuántos pagos? 12, ¿no? Menos 1%. Ahí está. Y luego, para el cálculo del valor actual y valor futuro, igual. Ya, pero utilizamos el valor de P en ambos casos. ¿Sí? Igual. Luego también podemos calcular, ya no utilizando el valor de, en este caso, pagos o rentas, sino ya teniendo información más precisa, en este caso, teniendo el valor actual y valor presente, ¿no? Para calcular, teniendo ya las rentas, ¿no? La renta tenemos acá, periodo de pago, plazo y tasa nominal y la capitalización. Y para ello tenemos, primer caso, capitalización mensual. Entonces todo tenemos que pasar a mensual, tasa efectiva, y el R, que es 1000, y años, ¿cuánto es? 4. Son 4 años. Pero son 4 años que tenemos que hacer nosotros. Es 4 años. Acá lo que tenemos que hacer es, mira, ¿qué dice la pregunta? Acá no está. Vamos a ver la pregunta. Acá la pregunta. Dice, aplicando el criterio de tasa equivalente, tasa equivalente, ¿no? Calcular el valor actual y el valor futuro, entonces utilizando tasas equivalentes. Entonces acá lo que se ha hecho es, primero, la tasa anual, ¿correcto? Lo pasamos a nominal mensual. Luego lo pasamos a la tasa efectiva anual, ¿correcto? Para la efectiva lo que hacíamos, ¿se acuerdan? Era 1 más la tasa elevado a 12 menos 1 por 100, ¿no? Es este acá, es lo mismo. Y luego pondríamos en este caso, bueno, esa es la tasa efectiva, y este es anual, y este es años. Y este acá es valor de R. Ya teniendo ese ahí, valor actual, valor futuro ya podemos calcular, ¿no? En este caso calculando en años, plazo 4 años. Bien, el otro es, todos vamos a trabajar en años, todos en años. Acá nominal lo pasamos a semestral, ¿no? Y luego te dice, pero los pagos dice que es forma trimestral. Entonces, si hablamos de forma trimestral, lo que hacemos es, este de acá, los 6% a semestral es el 3%, pero este tenemos que pasarlo a efectiva trimestral. Y semestral a mensual. ¿Cuánto sale? 1.49. Ahora tenemos también la renta, que es los pagos cada trimestre, y acá tenemos que son 20. Pero son 5 años. ¿Por qué hemos puesto 20? Pues acá sería años, y son casos, años, pero son 5 años, pero estamos trabajando trimestral. Entonces el tiempo va a ser trimestral. Tiempo es trimestral. ¿Cómo sale 20? 5 años tiene, perdón, un año tiene 4 trimestres. En 2 años sería 8, en 3 años 12, 4 años 16, en 5 años 20 trimestres. No, es trimestre. Trimestre, correcto. Y luego podemos calcular el valor actual, ¿no? Utilizando esta fórmula que está ahí,
y luego también el valor futuro. Bien. Correcto. Luego, en el siguiente caso, tenemos que siempre fijarnos en los pagos, la que va a mandar los pagos. Luego, primero la capitalización, luego buscamos equivalencia, ¿correcto? Acá, por ejemplo, tenemos anual 5%, pero dice capitalización trimestral. Entonces lo dividimos entre 4. Pero acá los pagos va a ser semestral, ¿correcto? Entonces tenemos que pasarlo a semestral esta tasa. A semestral. Entonces, cuando un año semestre, ¿no? Sería, si utilizamos el calculador, sería 1 más la tasa, que es trimestral, todo eso elevado ¿a cuánto? A 2. ¿Por qué? Un semestre tiene 2 trimestres. Menos 1 por 100. Bien, esa es la forma para convertir en efectiva. Y acá ya tenemos como dato el tiempo también. Y acá tenemos lo que es el valor actual, ¿no? Acá 8, ¿por qué 8? Porque estamos viendo de que 4 años, ¿no? 4 años, ¿cuántos semestres tiene? 8, pues, 8, porque un año tiene 2. Son 2 sería ¿cuánto? 4, son 3, 6, son 4, 8. Y igual, utilizando la fórmula, y vamos a obtener para acá valor actual y valor final. Luego, el último caso, la tasa ya está en anual, ya no tiene que convertir nada, solo que tiene que pasarlo a mensual. Para pasar a mensual, ya sabemos, ¿no? Sería 1 más la tasa, que es el 10% elevado, 1 entre 4. 1 entre 4, porque es trimestral. 1 entre 4. Ah, perdón, es mensual, acá hay un error. De acuerdo al ejercicio dice es mensual. Y por eso justamente acá en el ejercicio divide entre 12, ¿no? Ahí está. Luego acá ya tenemos este valor, ya tenemos acá, y acá hay otra vez. ¿Cuánto sería acá? Dice mensual, entonces acá sería meses. ¿Por qué 60? Porque 5 años tiene 60 meses. Porque cada año, ¿cuántos meses tiene? 12. 12 por 5, 60. Igual para calcular el valor actual y luego valor final. ¿Okay? Muy sencillo. Bien, eso es todo respecto al tema de tasas equivalentes, ¿no? Bien, sería hasta otra oportunidad. Saludos.